Permítame, antes de entrar en materia, que es esta reunión de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación, decir unas palabras sobre unos hechos recientes que hemos visto por los medios de comunicación y de los cuales estamos enterados en estos últimos días y el día de hoy, sobre todo lo que está sucediendo en el Cauca. El gobierno nacional, es decir, el presidente de la República y los ministros estuvimos la semana pasada en Toribío, en el departamento del Cauca, y estuvimos allá para analizar la compleja situación que se vive en esa zona del país por causa de la actitud de la guerrilla, de las FARC, quien insiste, como lo ha hecho durante tanto tiempo, en atacar a la población en esa zona del país y en otras zonas. En desarrollo de dicha reunión se aprobó un plan muy completo para el Cauca, un plan de inversiones por cerca de 500.000 millones de pesos. Y consideramos que la inversión social es una herramienta indispensable para la consolidación de la presencia del Estado en esa región y en otras regiones que hemos venido identificando con la fuerza pública, donde debemos hacer una presencia integral del Estado. Por otro lado, el gobierno respeta a las comunidades indígenas y ha expresado, no de ahora, desde el comienzo del gobierno, su deseo y su disposición a dialogar con esas comunidades indígenas. Personalmente, así se lo manifesté a uno de los líderes de la comunidad Nasa allá en Toribío y así lo reitero. Pero lo que sí resulta totalmente inadmisible y condenable son los hechos que se han presentado en el día de hoy, en el que algunos sectores de las comunidades indígenas han atacado a nuestros soldados. Yo, como presidente de todos los colombianos, rechazo en forma categórica dicha actitud y hago un vehemente llamado para que cesen esas acciones. Lo que estamos viendo son hechos inaceptables que además constituyen conductas penales que deben ser investigadas por las autoridades. Nuestros soldados han sido objeto de agresiones y de ofensas que son inaceptables, que han recibido además en forma pacífica y con un gran estoicismo que enaltece a nuestros soldados, han recibido esas agresiones. Pero que nadie se equivoque, no vamos a permitir ataques contra quienes nos defienden, que son nuestros soldados. Todo tiene un límite. La fuerza pública tiene la orden contundente y perentoria de no ceder un solo centímetro. No vamos a abandonar un solo kilómetro de presencia en el Cauca ni en ninguna parte del territorio nacional. La población de esa zona ha sido además la primera en pedir que el ejército permanezca en la zona. En el Cauca estaremos reforzando la presencia de nuestra fuerza pública. Y ojo, nuestro enemigo es el grupo terrorista de las FARC, no los indígenas. Y les pido a ellos que por el bien de la población y por el bien del país reflexionen frente a esta actitud que han asumido en estas últimas horas. Vuelvo y repito, todo tiene su límite. Ahora bien, me voy a referir a lo que nos convoca en el momento actual, que es la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación. ¿Qué país somos y qué país queremos ser? Yo pienso que las circunstancias que estamos viviendo en este momento nos dan la oportunidad de pensar en grande, de volar alto,
de aspirar a metas ambiciosas. Y eso es lo que estamos haciendo unidos, el gobierno, el sector privado, la academia, los gremios empresariales, los trabajadores. A todos les doy la bienvenida a esta cita que se da cada año de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación. Y esta es la ocasión en que analizamos cómo va esa palabra mágica de la competitividad del país, y revisamos los planes de trabajo para lograr las metas de largo plazo que nos hemos propuesto como nación. No sobra repetir cuáles son estas metas. Yo las podría resumir en dos. Primera meta, que nuestra economía crezca a un ritmo alto y sostenido. Que crezca a un ritmo alto y sostenido para generar empleo, y ojalá empleo formal, y para mejorar el ingreso y la calidad de vida de los colombianos. Tenemos la meta, el objetivo de generar 2,5 millones de empleos en este gobierno, en este cuatrenio, y hoy podemos decir que vamos bien. Vamos bien, pues el número de ocupados en los primeros 20 meses de nuestra administración aumentó en más de 1.800.000 personas. La segunda meta, reducir la pobreza y la desigualdad, que no solo es un imperativo moral, sino también una condición necesaria para un crecimiento sostenido y un progreso sostenido. Todas las acciones que mejoren la competitividad y la productividad, que nos permiten producir más y mejor con los mismos recursos, son pasos en la dirección correcta para el logro de estas dos metas. Por eso es tan importante hacer esta revisión periódica de las políticas públicas y de las acciones privadas que impulsan la productividad y la innovación, que impulsan y estimulan el emprendimiento y sobre todo la creación de empleo bien remunerado. Por eso es tan importante que el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación nos presente hoy su agenda para los próximos años. Esta agenda será una especie de plan de vuelo, una hoja de ruta de corto y de mediano plazo, un plan de vuelo con alrededor de 100 acciones prioritarias a las que les vamos a hacer un seguimiento permanente hasta que se cumplan todas y cada una de ellas. Recuerden que solo lo que se planea, lo que se mide y a lo que se le hace seguimiento se puede cumplir. Y ojalá que todo eso sea público, porque se puede entonces hacer un mejor seguimiento. Esta vez hemos querido cambiar el formato de esta reunión y en lugar de hacerla a puerta cerrada, hemos buscado hacer un encuentro más amplio, con más representantes de todos los sectores y con la participación a distancia, utilizando los medios de comunicación y la tecnología de todas las comisiones regionales de competitividad que están conectadas en este momento en tiempo real. Y hemos querido también invitar a todos los colombianos para que a través del canal institucional nos vean desde sus casas. Porque hoy, más que hablar de metas económicas o técnicas, estamos hablando de esa Colombia que queremos ser y que nos estamos comprometiendo todos juntos a construir. Una Colombia próspera, una Colombia competitiva, una Colombia más justa, una Colombia moderna, con condiciones para que las empresas produzcan más y vendan mejor sus productos, para que generen más empleo y se convierta en mejor calidad de vida, no para unos, sino para todos los compatriotas. Y no me refiero solo a las grandes empresas, a las multinacionales ni a los inversionistas internacionales que están llegando, por fortuna, cada vez en mayor cantidad. Nos preocupa especialmente cómo mejorar las condiciones para que los
pequeños y los medianos empresarios sean también exitosos y puedan también crecer. Cómo ayudar, por ejemplo, a los jóvenes recién graduados para que establezcan sus propias empresas y conviertan sus ideas y sus sueños en realidades exitosas. Cómo lograr que los campesinos se vuelvan empresarios del campo, lo que decía yo en mi discurso inaugural, que los campesinos se vuelvan una especie de Juan Valdés. Siempre he dicho además que la seguridad es un requisito indispensable para el crecimiento, es un requisito para que venga la inversión, es un requisito para que funcione el Estado. Yo cito con mucha frecuencia a los romanos cuando decían que la primera ley de la República, cuando se inventaron el concepto de la República, decían que la primera ley debe ser la seguridad, porque si esa ley no funciona bien, el resto de leyes tampoco van a funcionar. Pero gracias a los avances en seguridad de los últimos 10 años, ha aumentado la confianza en el país y con ella ha aumentado sin precedentes la inversión. Los colombianos pueden tener la tranquilidad de que no vamos a descuidar un solo minuto la seguridad de nuestros compatriotas, de que no vamos a bajar la guardia ni un solo milímetro y que seguimos decididos a confrontar con toda la contundencia a los grupos armados ilegales, a las bandas criminales, a la delincuencia común, como lo hemos venido haciendo. Hay otras condiciones básicas necesarias para la competitividad que tienen que ver con el ambiente macroeconómico, con tener una inflación baja y estable, con tener un déficit fiscal reducido y que por fortuna el próximo año lo venimos reduciendo en forma sistemática. El próximo año estará en lo que los técnicos llaman una situación de equilibrio y donde por primera vez en muchos años estamos gastando menos de lo que nos ingresa, o sea, hay un superávit primario y con una deuda pública que está disminuyendo, que ya está en niveles muy razonables. Tenemos que seguir manteniendo ese acceso en cierta forma privilegiado a los mercados financieros internacionales con tasas de interés bajas. Y en todos estos aspectos, por fortuna, estamos bien, estamos mejor que la mayoría de los países, inclusive de los países más desarrollados. Y nos estamos asegurando de que esto se mantenga a través de normas, de reformas, como por ejemplo la regla fiscal o la reforma que hicimos a la Constitución, que introduce el criterio de sostenibilidad fiscal para ser tenido en cuenta en todas las decisiones de todos los poderes públicos, no solamente del gobierno, sino también del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Este manejo es lo que da la confianza en el futuro del país, la confianza en su estabilidad, esa confianza que necesitan no solamente las personas, sino por supuesto también las empresas para invertir y para aumentar esa inversión. No es gratuito que el año pasado hayamos alcanzado la tasa de inversión más alta de toda nuestra historia, 27.1% como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y este año esperamos que suba, que llegue al 28%, que sería la tasa más alta de inversión de toda América Latina. Y ayer mismo anuncié desde San Andrés que en el COMPES aprobamos para el próximo año una inversión sin precedentes, 40.7 billones fue la cifra que se aprobó en el COMPES, 40.7 billones de pesos, de los cuales el 70% se va a destinar a gasto social, a inversión social, a obras y programas que saquen a más colombianos de la pobreza. Esto lo vamos a hacer al mismo tiempo que seguimos reduciendo el déficit fiscal y que seguimos reduciendo la deuda pública.
Pero hay otras variables que construyen un buen clima de negocios, aspectos como la estabilidad en las reglas de juego. Muchas veces los inversionistas o los empresarios le tienen más miedo a la inestabilidad jurídica que a la propia violencia o inestabilidad personal, inseguridad personal. El funcionamiento eficiente y eficaz de las entidades públicas, la transparencia en las actuaciones del gobierno y, por supuesto, más prontitud en el funcionamiento de nuestra justicia. Y para eso estamos promoviendo, y lo hemos hecho desde el primer día de nuestro mandato, lo que yo he llamado desde hace muchos años el buen gobierno que también es base fundamental de la competitividad. El buen gobierno tiene unos principios como la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. Hicimos una reforma de la administración pública para fortalecer ministerios y entidades claves, que incluyó revivir 3 ministerios, el de Justicia, el de Ambiente y el de Trabajo, para hacerlos más eficaces en el cumplimiento de su misión. Creamos el Departamento de la Prosperidad Social, creamos la Agencia Nacional Minera y transformamos el INCO en una agencia que hemos llamado la Agencia Nacional de Infraestructura, como una entidad mucho más moderna y con una capacidad y solidez técnica. Se creó la Agencia Colombia Compra Eficiente para buscar ahorros y aumentar la transparencia en toda la contratación pública. Expedimos el decreto ley antitrámites como parte de una cruzada de largo plazo para eliminar y racionalizar los trámites que afectan al ciudadano y que afectan a las empresas. Y en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción en todos los ámbitos, aprobamos en el Congreso el Estatuto Anticorrupción y creamos la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que está trabajando en una política integral de lucha contra la corrupción. Y en cuanto a la justicia, la semana pasada sancionamos el Código General del Proceso y el Estatuto de Arbitraje, que son 2 herramientas valiosísimas para mejorar el funcionamiento de nuestra justicia, para que los ciudadanos y los empresarios puedan resolver sus diferencias de manera más rápida y más efectiva. Y hablando de la importancia de las reglas de juego estables, el proceso de ingreso, de acercamiento a la OECD, que, como ustedes me han oído muchas veces, no es un club de países ricos, sino es un club de países con buenas prácticas, con las mejores prácticas. Esa es otra forma de lograr que se establezca el principio del buen gobierno en todas nuestras políticas públicas y en todas nuestras instituciones. Y de la mano de esta organización estamos aprendiendo y estamos adoptando los estándares más exigentes en muchos temas como la regulación frente al cohecho y el soborno, en temas de competencia, en temas de la administración del empleo y las compras públicas, en temas como también la contratación, y estamos adhiriendo a convenios para el manejo de la información tributaria, para hacerla más eficiente, más transparente, el manejo de la información tributaria transnacional, que es tan importante. Ese proceso de acceso a la OECD, en el que hemos avanzado a buen ritmo, y creo que hemos avanzado mucho más de lo que nos esperábamos al principio del gobierno, eso también apoya nuestra competitividad. Un país como Chile se propuso como uno de sus grandes objetivos ingresar a la OECD como un propósito nacional, y tengo entendido que se tomó cerca de 8 años. Nosotros creo que nos vamos a tomar mucho menos tiempo y estamos trabajando duro para eso. La apertura de mercados para nuestros productos también mejora la competitividad y no es al revés. No tenemos que esperar, como algunos sostienen,
a ser 100% competitivos para poner en marcha los tratados de libre comercio. Todo lo contrario, estos tratados, la exposición a nuevos mercados, el acceso a productos importados baratos, impulsan, mejoran nuestra competitividad. Es por eso que no hemos vacilado en conformar, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, un tratado que firmamos con Chile, Perú y México, que yo creo que es el tratado de integración más importante que se ha firmado en la historia de América Latina. Ni hemos titubeado en avanzar en las negociaciones, en la puesta en marcha de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, con Suiza, que ya están todos funcionando, con la Unión Europea, que esperamos se apruebe finalmente en los próximos meses en el Parlamento Europeo, con Venezuela, con Corea, y vamos a estudiar otros países que están en la lista, Israel, Costa Rica. En todos ellos hemos buscado garantizar el acceso a los productos de nuestro interés para establecer gradualidades en los productos más sensibles a la competencia del exterior. Ahora bien, cuando pensamos en competitividad, generalmente pensamos en infraestructura como las carreteras, los puertos, los ferrocarriles, y ciertamente este es un aspecto fundamental para nuestro comercio. En este frente todos sabemos que estamos muy atrasados. Por diversas circunstancias el país quedó muy rezagado en materia de infraestructura, pero estamos empeñados en ponernos al día, y ponernos al día lo más rápido, pero también de la mejor forma. Ya pusimos en marcha el más ambicioso programa de inversión en infraestructura que haya emprendido el país en toda su historia. La inversión total, pública y privada en este tema de la infraestructura de transporte va a saltar de aproximadamente 6 billones de pesos que invertimos el año pasado, en el 2011, que representaba más o menos el 1% del PIB, a cerca de 18 billones de pesos en el año 2014. Estamos estructurando por lo menos 25 concesiones viales por un valor de 40 billones de pesos. Billones de pesos. Las primeras saldrán a licitación a finales de este año, deben estar listas en octubre, inmediatamente comienzan a salir a licitación y se van a empezar a adjudicar, yo diría que a mediados del año entrante, de forma que las obras ya estén en marcha, ojalá a finales del 2013 o a principios del 2014. En los próximos 2 años vamos a adjudicar un 50% más de obras que en los últimos 20 años. Eso es una cifra bastante diciente. Cuando llegamos al gobierno teníamos un poquito más de 743 kilómetros, para ser exactos, de dobles calzadas, y vamos a llegar en el 2014 a 1.775 kilómetros. Solo este año vamos a entregar 273 kilómetros nuevos. Por otra parte, el INVIAS adjudicó recientemente 19, lo que llamaron los corredores de prosperidad, también llamadas las vías del TLC, por un monto de 3.3 billones de pesos. En puertos tenemos actualmente en marcha 3 grandes obras: Puerto Brisa, Puerto Nuevo y Puerto Bahía. Se está dragando ya el canal de acceso a la bahía de Buenaventura para llegar a una profundidad de 13,5 metros, lo que permitirá la llegada de barcos más grandes y más eficientes. También esperamos empezar próximamente el dragado de un nuevo canal de acceso a la bahía de Cartagena. Nuestros puertos van a estar listos para aprovechar el tráfico que va a generar ni más ni menos que la ampliación del Canal de Panamá. Y una cifra sobre este Canal de Panamá: esa ampliación
es una obra monumental, pues solamente la inversión que vamos a hacer en las autopistas de la prosperidad, principalmente en Antioquia, representa casi 1,5 veces de inversión en lo que va a costar la ampliación del Canal de Panamá, para darles la idea de la magnitud de los proyectos que están en marcha. Igualmente vamos a recuperar y ampliar nuestros ferrocarriles que estaban abandonados. El objetivo es intervenir 3.450 kilómetros con una inversión estimada en 11.7 billones de pesos. No más el mes entrante vamos a tener rodando de nuevo el tren entre Yumbo y Buenaventura, y estamos avanzando finalmente también en algo que nos propusimos desde el primer día del gobierno, que ha sido un sueño desde la época de Bolívar, es la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena con una inversión inicial de 800.000 millones de pesos, pero que después se va a dar en concesión para que ese río realmente se convierta en esa arteria que todos queremos que se convierta. Y para que todo el esfuerzo de la infraestructura no le quede al gobierno, aprobamos la ley que ustedes conocen de las alianzas público-privadas, que va a permitir que los empresarios privados propongan proyectos y también los financien. Y es bueno poder decir que en el poco tiempo que lleva de aprobada esa ley, ya hemos recibido 6 proyectos de carreteras y 3 proyectos para ferrocarriles. No voy a extenderme más con otros temas que son claves para la competitividad, como el tema de la educación, que es fundamental. Sin un buen capital humano no vamos a ser nunca competitivos, o el tema de la conectividad. Si no estamos bien conectados, si no tenemos acceso a las mejores tecnologías, tampoco vamos a poder ser competitivos. En ambos frentes estamos avanzando y avanzando bastante, con aumentos en cobertura y también aumentos muy importantes en calidad. En estas próximas semanas vamos a contar al país los logros de los primeros 2 años de gobierno y vamos a revisar el avance de todos y cada uno de los sectores, parte de los principios del buen gobierno, parte de la rendición de cuentas. Estoy seguro de que todos estos pasos van a generar las condiciones que necesitamos para mejorar nuestra competitividad, que es lo que hoy nos reúne, que es el objetivo. En algunos casos el efecto no va a ser inmediato, pero sabemos que vamos, y estoy seguro que vamos en la dirección correcta. Las mejoras deben verse reflejadas también en los indicadores con los que se mide la competitividad del mundo y que nos permiten compararnos con otros países, índices como el del Foro Económico Mundial, el del IMD de Suiza, el Doing Business del Banco Mundial. Estas calificaciones son importantes porque son una especie de referencia internacional que consultan además muchos inversionistas y muchos analistas internacionales y tienen influencia sobre sus decisiones. Además nos ponen un tablero bastante objetivo para evaluarnos. Nos hemos puesto como meta llegar durante este gobierno a los primeros 20 en el Doing Business y mejorar por lo menos 20 puestos en el ranking del Foro Económico Mundial, avanzando del puesto 68 al puesto 47. La sola aprobación del Estatuto de Arbitraje nos va a representar un aumento importante, porque ahí, por ejemplo, estamos muy rezagados en la rapidez con que se dirimen los conflictos y los trámites judiciales. Y yo sé que juntos, unidos, podemos alcanzar estas metas y muchas otras, porque tenemos los recursos. Lo dicen todos los inversionistas que vienen, dicen, este es un país maravilloso, lleno de recursos de todo tipo, no solamente naturales, capital humano. Hoy recibí 2 grandes inversionistas que decían, aquí queremos invertir y invertir muy buena plata porque aquí hay recursos de todo tipo. Tenemos el talento, tenemos las herramientas y sobre todo creo que tenemos la voluntad
de lograr nuestras metas. La agenda de competitividad que hoy presentamos, ese plan de vuelo, nos fija las prioridades para mejorar nuestros índices de competitividad, nos muestra de dónde partimos, en algunos casos partimos de bien abajo, pero sobre todo nos muestra para dónde vamos. Esta agenda que construimos entre todos, será en adelante nuestro punto de referencia para saber cómo vamos, cómo avanzamos en nuestro objetivo de ser un país cada vez más competitivo en el contexto mundial. Como les dije, ella reúne alrededor de 100 de las actividades y programas que está realizando cada uno de los sectores del gobierno y que hemos identificado como los más importantes para generar ese salto en nuestra competitividad. Nuestra meta, que no debemos perder nunca de vista, tal y como se estableció en el documento Visión 2032, es llegar a ser uno de los 3 países más competitivos de América Latina en los próximos años. No es difícil. Yo diría que si hacemos un pequeño esfuerzo, lo logramos. La agenda contiene acciones concretas en el aspecto institucional, en infraestructura, en educación, en el mercado laboral, en el mercado de bienes, en el mercado financiero, en el desarrollo tecnológico, en la innovación y en la sofisticación de los negocios. Sobre cada una de dichas acciones se va a realizar un seguimiento continuo, con grupos de trabajo, fuerzas de tarea, comités interinstitucionales, para que no nos rezaguemos en ninguno de los aspectos cruciales para mejorar nuestra competitividad. Y no puedo terminar sin recordarles, aprovechando que esta transmisión llega a todas las regiones del país, algo que he dicho muchas veces, y es que la competitividad, en el fondo, es como la política, es local, es local. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna de las acciones que planeemos a nivel nacional tendrá una verdadera efectividad y una verdadera repercusión si no son incorporadas y ejecutadas a nivel regional, en cada departamento, en cada municipio. Por eso es tan importante el papel de las comisiones regionales de competitividad, un papel que hemos reconocido a través del decreto que estamos expidiendo hoy mismo, ya lo firmé, que fortalece estas comisiones, que les asigna mayores responsabilidades y que garantiza su participación en todas las instancias de diálogo entre el sector público y el sector privado. Incluso estas comisiones, de acuerdo con la ley que reglamentó el Sistema General de Regalías, pueden actuar como comités consultivos en esos órganos colegiados de administración y decisión, lo que se han llamado los OCAD, que definen dónde y cómo se invierten los recursos de las regalías de cada región. Lo que queremos y lo que esperamos lograr es que cada vez más las regiones se hagan cargo de su propio destino, porque regiones fuertes y competitivas se traducen en un país también más fuerte y más competitivo. Los invito a todos a que conozcan e internalicen los retos y los compromisos de la Agenda Nacional de Competitividad que hoy presentamos. La agenda se encuentra ya publicada en la página del Departamento Nacional de Planeación, en la página de la Presidencia de la República y en las páginas de las entidades que conforman nuestro Comité Ejecutivo, el Ministerio de Comercio Exterior, en Confecámaras, en Colciencias, así como en la página del Consejo Privado de Competitividad. Si cumplimos esta agenda, si le hacemos el seguimiento adecuado y continuo a nivel nacional y a nivel regional, y seguimos cada una de las acciones que la componen, si alcanzamos las metas propuestas en los diversos sectores, Colombia más pronto que tarde
será un país reconocido también por su competitividad y por su innovación. Así como hace unas décadas Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán los llamaban los tigres asiáticos. Ellos hicieron una apuesta por la competitividad y saltaron al desarrollo. Asimismo, Colombia, si nos lo proponemos, puede ser el nuevo tigre de América Latina. Estoy seguro que juntos podemos hacer de Colombia ese nuevo tigre de América Latina. Muchas gracias.